¿Qué tal? Soy Juan Fernández Golfín, profesor de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y actualmente trabajando en el laboratorio, en los laboratorios de tecnología de la madera de este instituto. Les voy a comentar a continuación unos aspectos que realmente están todavía en desarrollo, por lo tanto van a ser francamente novedosos para la mayoría de ustedes, que hacen referencia a la protección por diseño aplicada a una construcción sostenible. Es decir, se trata de diseñar, siempre con madera obviamente, diseñar de tal manera que minimicemos la necesidad de utilizar productos químicos protectores de la madera. Les voy a explicar un poco en qué consiste todo este proceso, pero para ello vamos a repasar inicialmente una serie de conceptos básicos. Siendo muy básicos, la mayoría de ustedes lo tendrán, pero que casi siempre empiezo mis charlas de la misma manera para repasarlo y fijemos en los puntos de partida. En primer lugar, la madera es un material higroscópico, es decir, que le afecta la humedad. Eso, bien, eso es sabido todos porque todos llevamos en el bolsillo un pañuelito de celulosa casi el 50% de la madera es celulosa. Entonces, si la celulosa absorbe el agua, obviamente la madera absorbe el agua. El segundo aspecto fundamental, y que este sí nos va a afectar mucho, es que la madera es un material anisótropo. ¿Qué significa esto? Pues que sus propiedades dependen de la dirección que consideremos. Esto es así porque el árbol crece en dirección longitudinal y en servicio la madera, que es la que se forma en el árbol para que éste resista las solicitaciones mecánicas que existen en el entorno, pues lo que hace es resistir pues, una serie de solicitaciones físico-mecánicas muy concretas, y para ello genera una estructura que es fundamentalmente longitudinal. Eso hace que el material sea un material anisótropo. Y desde nuestro punto de vista, ¿qué efectos tiene? Pues en primer lugar, que la conductividad o la permeabilidad del agua, es decir, cómo circula el agua en la madera, es fundamentalmente longitudinal. Si vosotros os fijáis, os imagináis un árbol, en el tronco el agua circula desde las raíces hacia la copa, desde las raíces hacia la copa. Eso significa que va a ser por las testas del material donde va a entrar con más facilidad el agua. Y esto lo vais a ver con mucha facilidad en muchas obras, en las degradaciones que observéis, que normalmente las degradaciones se producen en las testas. También vais a observar que aparecen algunas degradaciones en dirección transversal, y esto es debido a que el agua se nos acumula en estas partes horizontales. El agua está más tiempo en contacto con la madera, mucho más tiempo, y aunque la velocidad de penetración del agua sea mucho menor, sin embargo, como el tiempo de permanencia en contacto del agua con la madera es mucho mayor, lógicamente acaba penetrando. Esto muchas veces por diseño se resuelve dándole una pequeña forma de curvatura, los pasamanos y demás, que hace que el agua esté un tiempo de contacto muy reducido. Si seguimos con obras, pues veremos, por ejemplo, aquí tenemos unos mamperlanes, una escalera, en los que está en contacto con un muro que está húmedo. No debería haber entrado en contacto nunca. Esta es una de las medidas de protección por diseño que hay que hacer. La madera nunca debe estar en contacto directo con muros húmedos, y entonces el agua ha entrado longitudinalmente, ¿vale? Como bien veis, a poca distancia del muro ya la madera no tiene ningún rastro de presencia de humedad. Aquí pasa lo mismo. Esto es una pieza de madera laminada que entra en contacto con un muro, y el agua pues penetra por la testa hasta una determinada longitud. Aquí nos habría sobrado un poco de material. Que hubiéramos dejado una pequeña junta de 1 centímetro, centímetro y medio, pues esto no habría ocurrido en absoluto. Muchas obras, lo veis, obras de rehabilitación, levantáis los falsos techos y demás, y veis cómo está la estructura de forjado, y os dais cuenta que realmente lo que están mal son las cabezas de las vigas, porque las vigas están perfectas. Esto es la cabeza y lo que hemos cortado. Veis que a partir de aquí ya la madera está muy sana.
que realmente son 20 o 30 centímetros. Por ello es por lo cual la protección por diseño es tan sumamente importante, porque si aquí tomamos un diseño o planteamos una solución constructiva de tal manera que la madera no está en directo contacto con este muro que está húmedo, que no podemos quitar las humedades, porque si podemos quitar las humedades por fuera, esa es la primera medida de protección por diseño que podríamos hacer, pero si eso no se puede hacer, como pasa en los muros, muchos muros antiguos de mampostería o incluso de adobe, etcétera, pues cuando eso no ocurre, no puede ocurrir, entonces tenemos que tomar determinadas medidas por diseño. La charla va a ir precisamente estos temas. Otra de las propiedades que vamos a ver es que la madera es un material heterogéneo, es decir, que su estructura influye en sus propiedades. Como hay muchas maderas, hay muchas características estructurales y luego, por otra parte, la estructura del material también varía ligeramente en función de dónde crece cada árbol. No es lo mismo que crezca en lo alto de una montaña, que crezca en un valle o que crezca en una ladera o en un llano. Entonces, esta heterogeneidad digamos, de condiciones de crecimiento y de especies se manifiesta en sus propiedades. Y lo que a nosotros nos interesa es la protección de la madera. Esta heterogeneidad se produce también, pero no es tanta como la que parece. Aquí veis en una serie de muestras de madera nosotros tenemos puestas al exterior en diferentes localidades de España, que pasados 6 meses, bueno, aquí ven los títulos de las especies, pero no es fácil identificar estas especies, ¿no? De hecho, si comparamos lo que vemos ahora con lo que pusimos en su momento, pues vemos que la diferencia es notable. ¿Esto por qué se ha producido? Pues se ha producido sobre todo por la fotodegradación. Es decir, que de repente un proyectista elige una madera porque le gusta la tonalidad, le va a dar a la casa al exterior y claro, a los 6 meses se va a encontrar esto. Es decir, que muchas veces no es una buena práctica elegir las maderas en función de su aspecto físico. Hay que elegirlas en función de sus propiedades. Por ejemplo, aquí veis que el eucalipto puede tener, y de hecho tiene muchas fenditas muy pequeñas que apenas si se aprecian. El radiata apenas tiene fendas. El radiata termotratado veis unas fendas importantes, el castaño no hay fendas. Es decir, que realmente la selección del material debe hacerse por sus propiedades, no por su aspecto. Esto hay que tenerlo muy cuidado, porque las edificaciones con madera no se trata de muebles. Los muebles que están al interior de las casas y que no tienen que responder a afectaciones de tipo climático, las elegimos por su diseño, eso es la ebanistería, pero en el mundo de la construcción esto no debe ser así. Debemos elegir las maderas por sus propiedades. Otra característica básica que me importa mucho que ustedes tengan clara es que la madera es un material orgánico y biodegradable. ¿Esto qué significa? Ni más ni menos que como todos los materiales orgánicos y biodegradables van a volver a la naturaleza. Nosotros vamos a volver a la naturaleza porque somos orgánicos y biodegradables. Hay una serie de agentes en la naturaleza que lo que van a hacer o que lo que están intentando hacer es que todo material orgánico, en el momento que deja de estar vivo, vuelva a la naturaleza. Frondor y Masters, en un trabajo que ya tiene bastantes años, pero que es muy interesante y perfectamente válido a día de hoy, analizaron todos los agentes de la degradación que afectan a los materiales de construcción. Aquí veis un listado enorme digamos, de agentes. Bien, estos agentes de aquí son los que nosotros llamamos agentes abióticos, es decir, que son agentes que no guardan relación con la vida, no son organismos vivos los que están atacando. En rojo he señalado aquellos que afectan gravemente a la madera, por ejemplo, la radiación solar, como ya habéis visto anteriormente, el agua y también todo lo relacionado con el diseño. Sin embargo, la madera se comporta muy bien ante los productos químicos, ante determinadas solicitaciones físicas y algunos otros gases, etc. Y se comporta muy bien ante las cargas de tipo dinámico.
Por eso la madera en todo el sudeste asiático es un material de construcción recurrente. ¿Por qué? Porque resiste muy bien a los seísmos. Es un material bastante elástico, las uniones no son rígidas y eso hace que el material pueda absorber todas esas tensiones que se producen en un terremoto, cosa que ni el hormigón ni el acero le pasa. Entonces, los agentes abióticos son estos y hay unos que, para los que la madera es un material muy bueno y otros para otros que afectan a la madera y que tenemos que tener visto cómo vamos a protegernos respecto de su acción negativa. Estos son los agentes bióticos. Los insectos, las bacterias y los hongos. Cuando un especialista en construcción habla de agentes, sí, que la madera se degrada, normalmente se está refiriendo a esto, no se está refiriendo a los otros agentes. Y esto hay que verlo con un punto de vista un poquito más global, ¿vale? Es verdad que la madera afectan los agentes biológicos, pero ahora vamos a ver un poquito más de ello porque podemos tomar medidas de protección por diseño que hagan que su comportamiento sea muy satisfactorio y que al final, como el conjunto de los agentes de degradación, la madera tiene un comportamiento muy satisfactorio, pues puede ser un material de construcción muy a tener en cuenta, especialmente en determinadas cuestiones. Siempre teniendo en cuenta, y eso siempre lo digo, que la madera no es la solución de todo, sino la combinación de todos los materiales, hormigón, acero, aluminio, madera, siempre deben ser combinados con inteligencia para ubicarlos en aquellas localizaciones, en aquellos usos en los cuales es más inteligente su uso, porque sus propiedades sean mejores. Otra de las características que vamos a ver respecto de la madera es que la madera es un material sostenible. Esto nos estamos hartando de verlo. ¿Por qué? Pues porque la madera fija CO2, es el único material de construcción que es capaz de fijar CO2. La madera, una visión muy simplista que podemos tener, es como una botella de CO2. En la madera se engloba todo el CO2 que el árbol ha absorbido durante todo su proceso vital. De hecho, la madera se genera mediante un proceso de fotosíntesis utilizando el CO2 como materia prima. CO2, luz y agua, estos tres elementos conformen la estructura del material. Entonces, mientras nosotros tengamos la madera en servicio, en perfecto uso, sin procesos de degradación, sin quemarla y demás, esa fijación de CO2 estará ahí. Por lo tanto, lo que de alguna forma permite el fomento de la construcción con madera es retirar mucho CO2 de la atmósfera y dar tiempo a la sociedad a que haga su cambio de mix energético y pueda utilizar otro tipo digamos, de productos que sí son claramente emisores de CO2. Si tú, en vez de una estructura de hormigón, utilizas una estructura de madera, obviamente estás, por un lado, dejando de emitir las emisiones de CO2 y, por otro lado, estás concentrando el CO2 en una aplicación de largo recorrido. Pero obviamente la sostenibilidad se basa en que los materiales de construcción cumplan con los criterios y funcionales, técnicos y funcionales que tienen que cumplir. Es decir, el material tiene que cumplir con la función para la cual está previsto. Si tú vas a utilizar una madera como material estructural, tiene que resistir las solicitaciones mecánicas del edificio y además las solicitaciones ambientales, etc. Porque si no, obviamente no estaremos construyendo algo válido y perdurable en el tiempo. Y en ese sentido, la protección de la madera, la durabilidad del material, está puesta en el primer eslabón de los criterios funcionales. Las estructuras, las edificaciones con madera, tienen que resistir el tiempo para el cual están previstas. Los que sean de Madrid, pues ahora mismo habrán oído que un par de puentes de hormigón, uno sobre la M40, el otro más conocido en la zona de María de Molina, bueno, pues los están desmontando porque han acabado su vida útil, 50 años. En el caso del puente de hormigón de María de Molina, pues han aparecido unas grietas longitudinales y ya el material no aguanta más. Es decir, que no pensemos que hay materiales eternos.
En absoluto. Los materiales tienen y las edificaciones se diseñan para una determinada vida en servicio. Y entonces la madera tiene que ser capaz de cumplir con esa vida en servicio. Y para ello vamos a adoptar una serie de disposiciones de diseño que vamos a ver a continuación y, en el último caso, de protectores. Obviamente también la sostenibilidad, las cosas que nosotros hagamos, en este caso con la madera, pero también con el hormigón, el acero, tienen que ser medioambientalmente válidas, lógico, socialmente admisibles y económicamente soportables. Si no, no hay sostenibilidad. Pues bien, la madera es un material que está ahí, está en la lucha, aporta muchísimos valores medioambientales positivos, siempre y cuando la durabilidad sea la exigida por la aplicación que estamos planteando. Y es lo que vamos a ver a continuación, cómo podemos, mediante el diseño, llegar a esto. Bien, sentadas las bases de este planteamiento de la charla que yo hoy quiero darles, vamos a entrar en harina. Otra cosa que deben saber ustedes es que la madera es mucho más que la madera. De hecho, lo que ustedes van a utilizar en construcción, en un altísimo porcentaje de casos, no es madera sólida, maciza. Pueden usarla, obviamente, vigas y pilares de madera maciza, pero lo que van a utilizar muchas veces van a ser tableros contralaminados, madera laminada, tableros laminados, etcétera, ¿no? Es decir, que son productos hechos con madera maciza de dimensiones mayores o menores y colas. Y las colas son plásticos. Por lo tanto, y estos plásticos también se degradan. Por lo tanto, en los productos de la madera vamos a tener que analizar, por un lado, la degradación del material básico, por excelencia, la madera, y por otro lado, la degradación de las colas. El porcentaje de colas que llevan estos materiales es muy pequeño. Las colas están muy vigiladas medioambientalmente en cuanto a emisiones por ejemplo, de formaldehído, etcétera, y en todas las declaraciones ambientales de producto y en el grupo operativo a través de la web de Maderia, pues podrán ver todas las fichas de las declaraciones ambientales de cada uno de los productos. Todo eso está metido en esas declaraciones, con lo cual cualquier usuario va a saber cuál es el impacto que tienen estos adhesivos en la declaración ambiental del producto. Ya les digo que es muy baja porque el porcentaje de colas es muy reducido con respecto al porcentaje de madera que se utiliza. Pero a la hora de la degradación vamos a tener que analizar tanto la degradación de la madera como la degradación de las colas. Bien, entonces, por eso vamos a ver, por un lado, la degradación de la madera, por otro lado, la degradación de los adhesivos. La degradación de la madera se puede producir, como ya hemos visto en una diapositiva anterior, por agentes de naturaleza biótica, hongos, insectos, bacterias, y por otro lado, por una serie de agentes de naturaleza abiótica, pues las relaciones agua-madera, por ejemplo, pues la humedad exterior, la variación de la humedad exterior, las cargas, etcétera. Pero como lo que ahora nos estamos digamos, centrando fundamentalmente es en la durabilidad, vamos a centrarnos sobre todo en aquellos agentes que tienen efecto en la degradación física del material, ¿vale? Entonces tendremos una serie de agentes bióticos y otros agentes abióticos. La degradación de los adhesivos siempre va a ser de naturaleza biótica. Nunca van a atacarles insectos, hongos, bacterias, no. No, ahí esto no hay, salvo que utilicemos obviamente adhesivos de naturaleza, naturales, pues, por ejemplo los taninos, etcétera, en cuyo caso estaríamos todo aquí arriba. Pues, lo que llamamos la degradación biótica de la madera, el análisis de eso se va a efectuar mediante lo que conocemos como fases de uso. Todo lo que hace referencia a la degradación abiótica lo vamos a analizar a través de las clases de servicio.
Probablemente de los que me estén escuchando, algunos ya estén un poco metidos en esta harina y entonces diga, "Ah, mira, pues el concepto de clase de servicios sí lo tengo claro, porque está en el código técnico, en el documento básico de seguridad estructural, en el momento que calculas cualquier tipo de estructura, lo primero que tienes que hacer es saber en qué clase de servicio te estás moviendo, porque hay una serie de factores que modifican la resistencia, modifican la flecha en función de la clase de servicio. Sí, eso es verdad. Pues también hay otra, y de la forma análoga también están las clases de uso que establece una serie de condiciones que van a modificar, o sea, a mayorar o minorar la durabilidad del material. Bien, aquí y obviamente estos aspectos de la degradación abiótica y biótica interaccionan entre sí. ¿Por qué? Aquí veis una viga de madera laminada que con las variaciones de la temperatura y la humedad relativa atmosférica se han aparecido fendas. Bien, aquí no es previsible que estas fendas tengan mucho efecto. ¿Por qué? Pues porque el agua de pasar discurre por aquí verticalmente, cae y no se nos va a meter aquí dentro. Bien, pero sin embargo, en este caso, sí. ¿Qué? Porque es una pieza de horizontal. Aquí veis en otra esta pieza las fendas, y las fendas pues, hacen que el agua entre dentro de la estructura del material, esté mucho tiempo en contacto con ella, y además si se produce un atejado, pues más todavía. Es decir, en este tipo de circunstancias, el tiempo de contacto del agua con la madera es muy alto. Por lo tanto, la madera tiende a un contenido de humedad mucho mayor si la disposición es vertical. Aquí veis también un tablero contralaminado que le ha pasado lo mismo, es incluso que las colas han fallado, veis todos los agrietamientos. Si nosotros ahora lijáramos este material, veríamos que este material está perfectamente sano. Lo que ha ocurrido en este caso son una serie de degradaciones por fendas, etcétera. Pero con el tiempo, todo ese tipo de fendas hace que este material se acabe degradando. Aquí lo veis, las fendas han hecho que el agua vaya entrando y se nos ha ido pudriendo. Curiosamente, la zona superior, la zona lateral, donde el agua no entra, sino que discurre, está perfectamente sana. Y la zona central, que es el duramen, donde no llega la humedad con nivel suficiente, pues sigue estando perfectamente sana. Por eso, los factores de degradación biótica, interviene como elemento fundamental el tiempo de mojado, lo cual va a depender del clima, es decir, si en el lugar donde está la madera llueve mucho o no, o en la aplicación que nosotros o en la ubicación muy concreta, por ejemplo, en lo alto de una montaña o en una ladera norte, etcétera, pues todo eso va a influir porque esas zonas van a ser más húmedas, ¿vale? El diseño estructural, si retiene o no retiene agua, aquí retiene agua, aquí no retiene agua. Luego, el material que estamos haciendo, si utilizamos aquí una madera que es muy permeable, absorbe mucho el agua. Si utilizamos una madera más impermeable, retiene el agua con más dificultad y por lo tanto puede dar lugar a tiempo suficiente para que este agua se nos evapore. Y luego también de la propia resistencia natural que este material tenga al efecto de los agentes de la degradación biótica, hongos, insectos y bacterias, porque puede tener una durabilidad natural elevada y en cuyo caso, aunque la madera esté permanentemente en contacto con el agua, pues no hay ningún tipo de problemas. Bien, aquí veis en esta diapositiva los principales agentes de la degradación de la madera: mohos, hongos, los insectos sociales, fundamentalmente las termitas, y los insectos de ciclo larvario. Pues bien, como bien veis, los grandes agentes de la degradación de la madera, que son fundamentalmente los hongos y las termitas subterráneas, son muy sensibles a la humedad. De hecho, sin humedad elevada no se dan. Mientras que hay otros que ya son más transversales y que se pueden producir a humedades normales. Pero estos agentes producen daños muy localizados que son fácilmente prevenibles. Vemos, por lo tanto, ya dónde va mi razonamiento. Si somos capaces de mantener la humedad fuera del contacto con la madera, estos agentes no van a actuar o su nivel de interacción va a ser absolutamente mínimo. Y por ahí va la dirección de diseño.
la opción digamos, de diseñar de tal manera que el agua la alejemos fuera del contacto con la madera. Siempre hago una broma, que las bromas hay veces que se quedan mejor en la mente de las personas de que lo que oyen, que el agua en la edificación es como la suegra, hay que enseñarle el camino de salida de casa, ¿vale? Pues esto es igual. El agua tenemos que encauzarla para que salga fuera y que el tiempo de contacto con la madera sea mínimo. Bien, este es un esquema muy básico, lo vais a entender todos muy rápidamente. Para conseguir una determinada vida de servicio, una determinada durabilidad en tiempo de nuestras edificaciones y estructuras de madera, hay dos grandes elementos o grandes grupos de factores que hay que tener en cuenta. Por un lado, la resistencia básica del material. Por un lado estará la resistencia mecánica, la química y la física, pero también la resistencia biológica, y esto a veces lo olvidamos. Y por otro lado están los agentes de la degradación, es decir, el clima, el fuego y la insolación. Bien, en las clases de servicio, recordamos que es básicamente que digamos, los agentes de degradación no bióticos y que guardan relación más con la permanencia del material, es decir, que el material físicamente pueda seguir cumpliendo con la función que está teniendo, solamente hay dos estrategias, la combinación de ellas. Aumentamos la resistencia del material, es decir, hacemos un material súper resistente, una bomba que los agentes de la degradación lo degraden muy lentamente y por lo tanto tenemos material para muchos años. Bien, nosotros actuamos en ambos campos. Por un lado, disminuimos el riesgo o sea, la acción de estos agentes y por otro lado, aumentamos esto o lo dejamos igual. Y en el caso de la degradación biótica, la contemplamos desde el concepto de las clases de uso, lo mismo, o aumentamos la resistencia biológica o disminuimos esto, ambas dos cosas a la vez. Por eso, la vida en servicio no consiste, o sea, el conseguir llegar a una determinada vida en servicio no consiste más que en esto, o aumentamos la resistencia del material, minimizamos esto o ambas cosas. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Para aumentar la resistencia biológica del material, le hemos metido productos químicos a tope. Y entonces los agentes de la degradación prácticamente no influyen. Incluso introducimos productos retardantes del fuego, agentes de estabilización, etc. Entonces, pero esto ya desde el punto de vista medioambiental no es permisible por mucho más tiempo, porque las declaraciones ambientales a nivel de edificio, esto es un tema importante. Estamos utilizando y sobre todo estamos fomentando el uso de la madera por sus valores ambientales. Por lo tanto, los tenemos que maximizar en la medida de lo posible. Y el diseño va dirigido aquí, a disminuir el efecto de estos agentes. Por lo tanto, todo lo que seamos capaces de actuar aquí, nos lo podemos evitar de actuar aquí. Hacer productos mecánicamente más resistentes, químicamente también y físicamente también, influye en el precio. Meter productos químicos para mejorar la resistencia biológica, lo que hace también es meter cargas medioambientalmente negativas en la edificación. Y por ello vamos a actuar sobre esto. Bien. Los conceptos de clase de servicio y de clase de uso no voy a entrar en ellos porque son conceptos que me llevaría tiempo explicarlos y demás, pero básicamente el gran problema que ha habido hasta ahora es que la diferencia entre ambos es muy sutil, porque ambos dos lo que se basan es en la humedad y la humedad del material, en la humedad en la cual trabaja el material. En el caso de clase de servicio, porque la humedad guarda relación con las propiedades mecánicas y sobre todo elásticas del material, y en el caso de las clases de uso, porque la humedad del material guarda relación, como ya hemos visto anteriormente, con la virulencia del ataque de los agentes de la degradación, hongos, insectos y termitas, básicamente. Pero hay algunas diferencias que es importante que sepáis. En primer lugar, clases de servicio se consideran tres, 1, 2 y 3. Uno, material seco, básicamente. 2, material que ocasionalmente se humedece. Y
Todo lo que no sea 1 y 2 es la 3. Es decir, el 3 es un cajón desastre enorme. Sin embargo, nosotros en el tema de las clases de uso eh, es algo más cuidadoso. Por un lado tendremos el material seco, ahí pueden afectar algunos agentes, algunos insectos como los cerambícidos y demás, pero con un simple tratamiento superficial, muy poco agresivo, o simplemente cuando las estructuras están protegidas, por ejemplo, suponeros que hacéis un edificio de estructura de madera que interiormente está revestido de pladur, los insectos no pueden llegar a la madera, por lo tanto está totalmente protegida y ese material es inmune frente a ese tipo de agentes, ¿no? Bien, pero en todo caso, si los materiales son vistos, los barnices mismos que apliques a cuestiones estéticas incorporan ya agentes que impiden el ataque de la madera. Luego, material que ocasionalmente se humedece, es decir, material que está siempre bajo cubierta, normalmente en edificios con envolventes cerradas, etcétera. Bueno, el riesgo es muy pequeño y, por lo tanto, el nivel de protección que hay que efectuar ahí es muy bajo. Es decir, muchísimas maderas ya tienen una resistencia natural propia suficiente como para hacer frente a esto. Lo único que tenemos que hacer, como en el caso anterior, es considerar una protección de barrera frente a los agentes de los insectos, pues tipo cerambícidos, etc. Y luego tenemos la zona en la cual la madera ya está en contacto con el agua. Y aquí la casuística es muy variada y, por lo tanto, en clases de uso somos más cuidadosos que lo que son en clases de servicio. Por eso, trasladar el concepto de clase de servicio o clase de uso es un concepto que está totalmente equivocado. Podemos tener aplicaciones en las cuales sí, el agua va a estar presente, va a mojar el material, no de forma permanente, pero que el agua no va, o sea, va a discurrir rápidamente. Es decir, la humectación es muy corta en el tiempo, ¿vale? Y entonces esto estaríamos en una clase de uso 3.1. Por el contrario, esto, por ejemplo, típicamente un pilar, una fachada en una dirección no dominante, digamos, no de viento dominante de lluvia, es decir, que se humecta, pues, discurre el agua, cuando deja de llover se seca y no pasa nada. Vale, bien, este es el caso típico. Otro caso típico, la 3.2 es otra historia. Ya aquí la madera y el agua están en contacto durante más tiempo, pues típicamente, por ejemplo, una aplicación de exterior horizontal, una viga que vuela al exterior, un decking que está al exterior, pues podría entrar aquí. Habría que analizar si hay zonas de atrapamiento de agua, porque entonces ya estaríamos en un contacto casi semipermanente del agua con la madera, en cuyo caso ya entraríamos en una clase de uso un poco más elevada, la 4, y la 4 es una clase de uso en contacto directo de la madera con el agua durante un tiempo largo en el tiempo, y finalmente la clase de uso 5 sería el contacto semipermanente del agua salada o salobre, es decir, con la madera. Veis que la clase de concepto de clase de uso es más cuidadoso que en la clase que el concepto de clase de servicio. Por lo tanto, si vosotros compráis una madera, luego lo vamos a ver, pero para que lo vais entendiendo, una madera laminada es apta para clase de servicio 3, lo único que os están diciendo es que es una madera que físico-mecánicamente está adaptada, está preparada para aguantar estas condiciones, contacto con el agua, permanente y semipermanente, etc. Pero nada tiene que ver con los agentes biológicos. Esa madera, por ejemplo, esta madera laminada, tenéis aquí, comprada para clase de servicio 3, de pudrirse. ¿Por qué? Que la madera puede no llevar ningún tipo de protección. La cola va a aguantar, pero la madera se te va a pudrir. Entonces, ambos dos conceptos los tenéis que tener en cuenta. Clase de servicio, sobre todo,
para asegurar la integridad estructural del material y el buen comportamiento estructural, es decir, estamos hablando de, pues, de flechas, resistencias, etcétera, y la clase de uso, el buen comportamiento frente a la degradación biótica. Bien, aquí veis unos ejemplos. Esto, que ya lo habéis visto antes, es un contralaminado, ha estado afectado, era un pasamanos, ha estado afectado por agua de lluvia, pero el agua discurría bien, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha habido fendas, que son fallos mecánicos internos, y fallos de cola. Es decir, fallos fundamentalmente bióticos. Si esto lo lijáramos, veríamos que está la madera perfectamente sana. Esto es un tablero de exterior de una marca comercial muy conocida que tiene un producto precisamente para conseguir la resistencia al agua, que es el producto que no funciona, curiosamente. La madera está perfectamente sana, no ha habido mayor problema. Entonces ha habido una degradación biótica, el agua se ha cargado este material de superficie, pero bióticamente el material está perfectamente. En este es una madera laminada, que han aparecido fendas, pero la madera está perfectamente sana. Y este es un tablero contrachapado, muchas chapas, en el cual, como bien veis, el agua lo que ha hecho es que se ha cargado la cola. Pero la madera está perfectamente sana. Estos, sin embargo, ya son otro tipo de degradaciones, por ejemplo, este tipo de degradación química. Esto es de una puerta en Madrid, una madera me parece que era cerejeira, una puerta espectacular, y que en esa puerta yo fusilaría al carpintero que ha hecho esto. Lo que hizo fue poner unos herrajes metálicos de acero y sin darse cuenta que había una incompatibilidad química entre esos herrajes y los taninos de la madera. Con que lo hubiera puesto de acero galvanizado, se habría resuelto el problema, pero ahora tiene un gravísimo problema. Todo esto habría que rehacerlo. El fuego es una degradación abiótica, en el cual veis que afecta a la superficie del material. El material internamente sigue trabajando, que eso es lo bueno del fuego. No voy a explicarles aquí, obviamente, las bondades estructurales de la madera frente al fuego. Son muchas, que este carbón de aquí, perimetral, lo que hace es proteger. Esto es un material de muy baja densidad que protege térmicamente el interior, que es lo que podría degradar las colas. El material internamente sigue trabajando durante horas estructuralmente, aunque haya llama, pero va a trabajar durante horas. Aquí veis un barniz que exteriormente ha fallado. La madera está perfectamente sana y simplemente lo que ha fallado es de forma biótica el material, y lo mismo aquí con una cola. Esto ya son degradaciones bióticas. Este es un pilar en el cual alguien calculó mal las pendientes. Aquí no se aprecia bien la pendiente, pero aquí hay una pendiente de tal manera que aquí hay el agua. Esto está sometido a viento dominante y el agua caía sobre el pilar. Zona muy lluviosa, tiempo de contacto del agua con la madera durante mucho tiempo, pudrición. Aquí se han tomado la precaución de ciertas medidas protectoras, pero es lo que ha pasado. Pues que también los vientos de lluvia han hecho que aquí se nos haya acumulado bastante humedad durante bastante tiempo. No ha habido una buena ventilación entre estas dos vigas, no se han dejado a canto tocante, a testa tocante, y bueno, ahí no ha ventilado. Y es lo que ha pasado. Por lo tanto, ya vais viendo que la prevención es el camino. Para que esto dure y que el material cumpla los criterios funcionales, pues hay que prevenir. ¿Y qué pautas tenemos que seguir? Por un lado, tenemos que prevenir la degradación biótica, es decir, que el material no se nos desintegre, básicamente. Para ello tenemos que definir bien la clase técnica de producto, el tipo de madera, etcétera, que esto lo haremos definiendo bien el concepto de clase de servicio. Segundo lugar, asignar la clase de uso, a prevenir el ataque biótico. ¿Vale? Y entonces para ello evaluaremos los agentes que intervienen en la degradación. Esto está en el código técnico y en la norma 335, citada también por el código técnico. Evaluamos los agentes, tomamos medidas de diseño para que estos agentes no puedan actuar. Si no, elegimos una especie adecuada,
que tengan una resistencia natural frente a estos agentes, y si no lo encontramos, pues bueno, si no protegemos por diseño, no aplicamos una especie que tenga protección natural frente a estos agentes, tendremos que irnos necesariamente a utilizar maderas que tengan el tratamiento adecuado, para lo cual tendremos que elegir maderas que sean tratables, con el tipo de protección adecuado y la retención y penetración adecuadas. Este es el esquema de la protección por diseño, que creo que ya irán ustedes entendiendo. Entonces vamos a abordar el primero de los eslabones. Primero, clase técnica de producto. Elegir el producto adecuado para cada aplicación. Esto está en las normas técnicas de cada producto. Yo he hecho aquí un resumen. Esta presentación la tendrán ustedes disponible en el portal de Maderia, y un libro también que luego voy a hacer referencia a él. Entonces, aquí ven el producto, la norma que cubre cada uno de los productos, las clases técnicas que hay y las clases de servicio que cubre. Por ejemplo, una madera laminada encolada, hay dos tipos de madera laminada, aunque estéticamente ustedes la vean exactamente igual, la diferencia es tan pequeña como que la última lámina, en vez de estar mirando para arriba, está mirando para abajo. Punto, ¿veis? Aquí la especial, las dos están mirando para afuera y en esta no. Pues bien, la madera laminada estándar, con la cola estándar que lleva, son capaces de trabajar en clases de uso de servicio 1 y 2. Sin embargo, la especial, que se debe encargar, lleva ya una cola especial, una disposición especial, hace que podamos trabajar en clase de servicio 3, en condiciones de presencia de agua. Bien es cierto, no permanente, es decir, esto no se trata de que la madera laminada la metas en un pozo y estén permanentemente en contacto con el agua. Por ejemplo, pilares de un pantalán, pues no es para eso. Y por eso ponemos aquí estas llamadas que nos dicen que no hay aplicaciones en contacto con el suelo o agua dulce. Es decir, hay que tomar determinadas medidas de diseño. El tema de los tableros contralaminados, por ejemplo, los podremos utilizar hasta aplicaciones en las cuales sean verticales, es decir, el agua no esté en contacto permanente con el material. Es decir, lo podemos utilizar en muros, pero no podremos utilizar, por ejemplo, en una suelo que esté al exterior sin ningún tipo de protección, ¿no? Entonces, entrando en la norma de cada producto, vemos que hay diferentes clases técnicas. El proyectista esto lo debe saber, porque, por ejemplo, una discusión muy típica en el mundo de la construcción es, bueno, ¿a ti cuántos tableros, cuántos puestas dura el tablero de encofrado? Y uno dice, pues a mí 10, 15 puestas. Y de repente llega uno y dice, no, pues a mí me dura 40 o 50, coño. Y esa diferencia, ¿en dónde viene? Si ambos dos son iguales, ambos dos son amarillos, ambos dos son naranjas, viene de aquí, de que uno ha utilizado un SW1, es decir, una clase técnica, está preparada para un uso interior, la cola es para interior, y el otro ha utilizado un producto que es para exterior. Obviamente hay diferencia de precios, pero cuando se compra por precio nada más, y lo más barato, donde te van a dar esto. Entonces, ¿cómo pagas ese precio inferior? Con menos puestas. Si tú simplemente lo quieres de usar y tirar, pues perfecto, te ha valido divinamente, pero si lo quieres para que te dure en el tiempo, que es lo que nosotros queremos en construcción con madera, pues tenemos que elegir adecuadamente el producto para que nos dure. La norma, productos, todos los tableros de partículas, de fibras, etcétera. Aquí ven ustedes las clases de servicio en las cuales se pueden aplicar, y no las apliquen fuera de esas clases de servicio. Por ejemplo, los tableros de fibra no me los pongan en lugares donde va a haber agua, donde va a haber una humedad muy elevada, donde el material va a trabajar en condiciones de humedad elevada, porque tienen propiedades reológicas que hacen que el material se vaya deformando con el tiempo, y con el tiempo se acaben rompiendo, ¿vale? Por lo tanto, primer paso, definir bien la clase de servicio en la cual va a trabajar el material y, como consecuencia, elegir bien la calidad técnica, la clase técnica del material que vais a utilizar. ¿Vale? Aquí lo veis, cuando los productos se emplean mal, pues son fotos que ya habéis visto. Aquí veis un contralaminado que se ha utilizado al exterior en posición fundamentalmente horizontal.
Aquí veis un tablero de fibras, alguien ha hecho un tapajuntas de una ventana al exterior. Claro, lo que ves, a mí cuando lo vi, digo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Pues un tablero de fibras que ha hinchado. Así de simple. No está pensado ese material para esa función y alguien lo ha puesto, lo ha dejado muy bonito, ha entregado la obra, todo parece muy bien, pero ahí, amigo, el primer invierno que pasa te encuentras con este problema. Bien, segundo paso. Ya hemos visto el primer paso. Segundo paso, clase de uso. ¿Cómo enfrentamos ahora la degradación biótica? La degradación abiótica ya la hemos enfrentado. Ahora es la degradación biótica. Muy bien. ¿Cómo nos dice la normativa actual, la que ustedes pueden leer, que se hace, que es una normativa muy simple, muy simple? ¿Dónde está el elemento? ¿Bajo cubierta al exterior? No, pues está bajo cubierta. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El local es cerrado o está sometido a la acción del clima exterior? ¿El local es abierto? Si es al exterior, ¿está en contacto con el suelo, la madera? ¿Está en contacto con el suelo o agua dulce? ¿O está en contacto con agua marina? Bien, la norma lo que te dice, perfecto, muy simple, está aquí, todo el mundo lo entiende, si el material está, bajo cubierta, local cerrado, es decir, está sometido a una acción de clima interior, es clase de uso 1. Si está bajo cubierta en local abierto, es decir, clima exterior, clase de uso 2. Si está al exterior sin contacto con el suelo, es clase de uso 3. Si está al exterior en contacto con el suelo, con agua dulce, clase de uso 4. En contacto con agua marina, clase de uso 5. Aquí la norma te hace una disquisición, que bueno, mire usted, a ver si el agua puede estar presente semanas o más de semanas, y entonces hace una distinción entre clase de uso 1 y 3.2. Bien, bien, esto es muy bonito, muy fácil de aplicar si fuera verdad, porque no lo es. Y entonces la investigación está ahora centrada en dar respuesta a esto de una forma algo más inteligente. Y es lo que nosotros hemos estado trabajando junto con otras instituciones europeas, centros de investigación europeos, análogos al nuestro. Y entonces ahora el nivel de preguntas es un poquito más cuidado. En primer lugar, básicamente, ubicación del elemento, muy bien. Bajo cubierta o al exterior, muy bien, estoy bien. Bajo cubierta, ¿está en local cerrado? Sí. Siguiente pregunta. En función de las clases higrométricas que están en el código técnico y que poca gente se lee, y también en la normativa uso, preguntamos. Se trata de una aplicación de interior con bajo nivel de carga higrotérmica, es decir, poca ocupación, no hay fuentes de humedad, etcétera. ¿Está este local sometido a fuentes de higrometría elevadas? Por ejemplo, imaginaros pues un polideportivo donde hay una piscina, ¿vale? O un lugar donde hay fuentes de agua, o una lavandería, es decir, hay unas cargas higrotérmicas importantes. O estamos hablando de un lugar donde puede haber condensaciones. Imaginaros un polideportivo con una piscina al interior, sin sistemas de extracción de aire 24 horas al día. Bueno, pues por la noche se puede condensar el agua en las cubiertas y ese agua discurrir y entrar en contacto con la estructura. Por lo tanto, ya vemos que sí, local cerrado, pero ojo, hay algunas preguntas a hacer. El local abierto, el clima exterior. ¿Qué tipo de clima? Estamos hablando de Almería, que no llueve y a lo mejor la higrometría en la zona costera es elevada durante todo el año, el interior no, obviamente. O estamos hablando de Lugo, de la zona de la Mariña, donde, bueno, la humedad es muy elevada. No es lo mismo, ¿vale? Al exterior, sin contacto con el suelo. Bien, perfecto. Entonces nos preguntamos, no está en contacto con el suelo, pero como está al exterior, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es el diseño? Llueve mucho, ese agua se saca al exterior fácilmente, no se concentra en ningún sitio, se drena muy bien. Por otra parte, el lugar donde está la construcción tiene tiempos de secado largos, con lo cual el material puede llegar a secarse completamente o no.
Otra pregunta. Bueno, no, la verdad es que no drena bien. Muy bien, el secado es incompleto. Bueno, pues esta es otra situación. Y luego también puede ser al exterior, en contacto con el suelo y el agua dulce, y es muy simplista, y en contacto con agua marina. Pues bien, a lo que tiende el modelo que estamos poniendo es que si estamos en un local bajo cubierta, cerrado, con cargas higrométricas bajo, clase de uso 1. Si estamos bajo cubierta, cerrado, con carga cromática media, o estamos en un local abierto, con un clima pues bueno, normal, típico del interior de la península o el sur de la península o los de las islas, bueno, pues estaremos en clase de uso 2. Si estamos en un bajo cubierta, local cerrado, con cargas higrométricas elevadas, una piscina con sistemas de aireación, evidentemente, o sea, un polideportivo con piscina, o estamos al exterior con un fácil drenado y un periodo de verano seco aceptablemente largo, estaremos en clase de uso 3.1. Si no, si ya estamos bajo cubierta, local cerrado, con cargas higrométricas elevadas o al exterior con cargas, o sea, con diseños que no facilitan el fácil drenado ni el secado completo, estaremos en clase de uso 3.2. Y luego ya al exterior, en contacto con el suelo con agua dulce, y es sencillo, clase de uso 4 y si el agua es marina, casi uso 5. Los símbolos más que veis es más exigencia de protección, lo cual significa más exigencia de, digamos, de cuidar el diseño. Si no cuidamos el diseño, pues... Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro? Meternos aquí, obviamente, de 3.1 para abajo. En construcción hay que evitar el 4 y el 5 porque las cargas de protección son muy grandes. El 3.2 hay que huir también de él. Es decir, aquí es donde está el verdadero diseño, donde el proyectista se tiene que aplicar adecuadamente para que con sus medidas consigamos un fácil drenado y un secado más completo, nos metan aquí entre su. Y todo lo que nosotros hemos diseñado va dirigido aquí. Con ello, lo que nosotros estamos poniendo a punto es un sistema de asignación paramétrica de la protección. Queremos hacer algo, se está haciendo algo parecido a lo que veis vosotros en el código técnico, en el documento de seguridad estructural, en el cual comparáis por un lado el efecto de las acciones, calculáis las acciones, etcétera, y comparáis con la resistencia y veis que efectivamente la resistencia está por encima de las acciones. Entonces, bien, perfectamente, el material es seguro. Por otro, vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular las acciones considerando el factor method de la norma ISO, es decir, considerar una carga carga de degradación básica, una acción básica y una serie de factores que van modificando este factor. Entonces, aquí lo veis, una exposición básica, una serie de factores modifican esta posición básica para obtener al final una exposición característica. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar, en definitiva, es las acciones de degradación, considerando esta exposición característica, un factor de seguridad exactamente igual ahora, lo que veis aquí, a lo que veis en el mundo de la resistencia de materiales, y luego lo que haremos es comparar la resistencia básica del material. El problema que tiene ahora mismo la investigación es que esta segunda parte de la desigualdad no está suficientemente bien conocida. Entonces, esto sí, que es lo que les voy a explicar ahora a continuación con cierta rapidez. Vamos a utilizar esto para definir las clases de uso, sabiendo que en el futuro, cuando tengamos esto, ni siquiera el concepto de clase de uso será necesario, porque simplemente lo que haremos es comparar mediante esta desigualdad, ver efectivamente estamos por debajo. Y si vemos que no, que las acciones están por encima, entonces tenemos que mejorar esto a base de utilizar otros productos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta? El riesgo básico en función de
del índice de exposición básica, es decir, en qué condición está trabajando el material. Lo que antes hemos visto es un local bajo cubierta, la higrometría del bajo cubierta, si es al exterior, la higrometría higrotermometría del clima, si es al exterior, pues todo, el clima, la lluvia, la exposición, etcétera. Luego, un factor que vamos a tener en cuenta, la severidad climática, es decir, si la edificación la vas a colocar en un sitio más o menos expuesto. Todo esto va a ser el riesgo básico. Y luego vamos a tener una serie de factores que van a ser mayoradores o minoradores del riesgo. Si la construcción, por ejemplo, tiene aleros, si la distancia del material, de la madera con respecto al suelo es mayor o menor, si el material retiene o por el contrario facilita el secado, el espesor del elemento, cuanto más grueso sea el elemento, más agua puede mantener durante más tiempo, y luego ciertos efectos especiales. Entonces, todo esto está actualmente todavía bajo desarrollo, si bien es cierto que ya tenemos ciertas propuestas que les vamos a presentar. Todo lo que voy a decir a partir de ahora está en este libro, del cual con ello no quiero hacer publicidad del libro, pero lo que sí quiero decir es que les voy a explicar muy rápidamente el tema para que tomen la idea, pues, sabiendo que pueden irse al libro, que lo pueden descargar de esta página web, pueden irse al libro y, bueno, analizar un poquito más en detalle lo que se está diciendo. Bien. Lo que primero que habéis visto es el índice de exposición. Entonces, lo que vamos a empezar a aplicar es una serie de coeficientes de riesgo asociado a cada clase de higrometría en el caso del local cerrado. Aquí les explico un poquito el tema, no voy a entrar en estas explicaciones, pero básicamente lo que está aumentando esto es, en este caso, la higrometría es más alta, en este caso pueden aparecer condensaciones. ¿Vale? Por eso estos factores de riesgo. Sabiendo que las condensaciones es algo que debemos evitar en la construcción. Es decir, si hay condensaciones dentro de una construcción, alguna medida de diseño hemos tomado mal. Si no podemos tomar otras medidas de diseño, entonces tendremos que tomar las químicas, porque la exposición, el riesgo será elevado. Por ejemplo, estos son bajo cubierta en locales cerrados, sin ningún tipo de problemas, forjados de dos recintos que están sometidos a climatización, es decir, tienen climatización y demás, materiales que están trabajando en el entorno de edificios cerrados y con climatología controlada. También, por ejemplo, aquí veis otras circunstancias. Por ejemplo, esto es un centro de venta de plantas. Ya intuís que aquí la carga higrométrica es alta. Pues aquí ya estamos en una carga higrométrica media. También todos los materiales de cubierta, sobre todo porque la humedad migra hacia el exterior y no podemos tampoco obviar el riesgo que pueda haber en un determinado momento de algún tipo de fuga, aunque siempre en los materiales de cubierta hay que prever una impermeabilización sustitutoria, materiales de fachada también. Aquí veis también los forjados, etcétera. Los bajo cubierta no calefactados y, por ejemplo, en el caso de polideportivos con piscinas, cumplan el RITE, es decir, que tengan sistemas de control de la humedad relativa interior permanente las 24 horas al día. Entonces, en este caso, el riesgo es medio. Y el riesgo, sin embargo, ya es mucho más alto en este tipo de aplicaciones en los cuales el gestor de la piscina, cuando cierra la piscina a las 10 de la noche, apaga todo, incluido el sistema de control de humedad, y por la noche empiezan a ver aquí arriba condensaciones. Al exterior, bueno, pues hemos montado un sistema en los cuales hemos valorado cada zona climática, cada lugar, en función de la humedad de equilibrio que tiene el material en esa localidad, cómo varía a lo largo del año, porque esa variación a lo largo del año lo que va a ocurrir es que el material, como la madera se hincha y deshincha con la humedad, van a aparecer grietas. Y esas grietas, bueno, pues puedan ser lugares de
de incremento de la superficie de contacto con el exterior. Y entonces puede dar lugar a que trabajen en humedades más elevadas. Y también hemos previsto aquí que en aquellos lugares donde la estética es un aspecto fundamental, por ejemplo, una fachada, pues hemos obtenido un coeficiente que es el riesgo de deformación y agrietamiento. Que la materia prima, como ya hemos visto anteriormente, puede estar perfectamente sana, pero profundamente agrietada. Y entonces esto lleva al final a una tabla en la cual por capitales de provincia en este uso bajo cubierta pero abierto, hemos calculado todos los índices de exposición. También hemos calculado el riesgo de agrietamiento y entonces veis así, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife la aplicación es perfecta. ¿Por qué? Porque por su clima hace que el riesgo sea muy bajo y por la variación a lo largo del año de la humedad relativa hace que no aparezcan fendas. Sin embargo, hay otros lugares, como por ejemplo Valladolid, que, bueno, en invierno llueve bastante, hay nieblas, hay carga hidrotérmica elevada, el río también la impone, y entonces hace que el riesgo de exposición sea alto, porque además la variación a lo largo del año sea muy grande, porque el verano es seco, muy seco, con lo cual el agrietamiento es muy alto. Entonces aquí el riesgo es alto. En otros lugares como Madrid, resulta que la carga hidrotérmica es baja, es decir, el riesgo de degradación no es alto, pero sin embargo el de fendas sí lo es. ¿Vale? Y entonces esto al final lleva a una toma de decisiones respecto de cada localidad qué riesgo tiene. ¿Vale? El riesgo de la degradación exterior, que no es un riesgo biótico, sino es más bien un riesgo abiótico, lo que tratamos es de conseguir que el aspecto exterior de la madera sea adecuado. Y entonces también hemos clasificado, pues lo que habéis visto antes, todas las capitales de provincia y zonas en función de este clima. Sí debo decir, porque me lo he saltado, que también hemos dado instrucciones para cada... Esto que habéis visto es para capitales de provincia, pero si en una localidad concreta vais a hacer una edificación muy concreta, preguntáis por los valores, aquí os lo pedimos, en términos de climatología local en la AEMET, y aquí os hemos dicho qué valores tenéis que pedir, y aquí os decimos cómo lo debéis calcular. Y el resultado os saldrá cosas parecidas a estas en vuestra localidad en concreto. ¿Vale? Perdonadme que no entre muy en detalle en ello porque me llevaría su tiempo. Si es al exterior, pues lo hemos hecho lo mismo, hemos visto el clima, aquí ya entra la pluviosidad, en los anteriores no, y con un índice muy conocido, que es el índice Sheff, optimizado por nosotros, pues hemos clasificado, aquí veis el territorio peninsular y las ínsulas. Bueno, en verde, o sea, en amarillo, el riesgo que es bajo al exterior, es decir, 3, el riesgo medio exterior, que es más bien, aquí lo veis, 3,3, y las estaciones muy húmedas, aquí las veis, que se han valorado como 3,5. Las extremadamente húmedas son muy concretas, son situaciones en las cuales se dan muy altas condensaciones, por ejemplo en la ciudad de Vitoria y en algunos otros puntos que se ha detectado que hay un nivel de condensaciones muy elevado. Bien, nada que no veáis, es decir, toda la península, el riesgo del uso de la madera en general es bajo, salvo las pequeñas zonas de montaña y asociadas a los climas atlánticos. Al final hemos hecho lo mismo, hemos clasificado todas las capitales de provincia en función de su riesgo. Hemos dado instrucciones para que si queréis hacer un cálculo en una localidad concreta, podéis calcular vuestro índice propio, ¿vale? Eso llegamos digamos, al índice básico. Luego hemos desarrollado unos índices de mayoración de ese riesgo básico, porque no es lo mismo que tú hagas la construcción aquí en el fondo de un valle, que lo hagas en lo alto de la montaña, en la ladera a sotavento o barlovento, o que lo hagáis al borde de un río o de un lago. ¿Vale?
Y luego vamos teniendo en cuenta los diferentes factores de diseño. El espesor, por un lado, la presencia de aleros, que lo que hacen es proteger toda esta serie de carpinterías y todas estas maderas, en función de si esta zona está sometida a viento dominante de lluvia o no. Entonces, en función de todo eso, vamos obteniendo una serie de factores. Como os digo, no os los voy a ir explicando porque están en el libro y llevaría mucho tiempo hacer, ¿vale? En el tema de, por ejemplo, de los pilares, si está en contacto con el suelo, aquí veis, por ejemplo, en contacto con el suelo, qué es lo que sobra. Aquí veis, lo he puesto para que lo veáis, porque cada zona tiene una altura de salpicado muy concreta. Basta con que os fijéis en los muros y veáis, es decir, si pusierais aquí madera, tendríais que ponerlo a partir de esta altura, porque esta es la altura de salpicado típica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La construcción tradicional lo ha hecho siempre con basas de piedra y la construcción más moderna con elementos de herrajes que existen en el mercado. Al exterior, bueno, pequeñas soluciones constructivas dan estupendos resultados. Por ejemplo, en estas uniones, aquí se nos acumula madera, por eso ahí se nos embalsa, perdón, se nos acumula madera, no, se nos acumula agua, solución embalsante, basta con que demos unas pequeñas caídas que ya hayamos mejorado el diseño o lo perfeccionamos mucho más poniéndole aquí, por ejemplo, una serie de juntas. Esta no es drenante, esta es drenante, esta es media. En fachadas, por ejemplo, con que pongamos, si veis, si ponemos aquí las lamas de esta forma, que te queda muy bonito, sí, te queda muy bonito, pero ¿qué es lo que está pasando? Que te está concentrando el agua aquí. Esta otra, bueno, también queda bonito, no concentra tanto el agua. Y esta otra drena muy bien el agua. Mismo pasa en suelos, si los rastreles los ponemos aquí, por ejemplo en las uniones, aquí se nos va a acumular agua, sin embargo, si las uniones las dejamos al aire de tal manera que caigan sobre un forjado, además tenga caída, pues obviamente el riesgo es menor. Con toda esta serie de diseños, aquí lo veis, por ejemplo, en la fachada exterior, como este tipo de soluciones te concentra el agua aquí. Este tipo de soluciones lo que hace es que drene muy bien el agua hacia exterior. Esta es una fachada de madera, drena muy bien y que además es una fachada ventilada, lo cual estupendo. Esta otra estaría bien si no tuviera este elemento de madera que hace que ahí, que hay un pequeño resalte como de unos 2 centímetros más o menos, hace que se nos acumule el agua. Bien, depende de si exteriormente, o sea, interiormente, cara adentro, está ventilado, no está ventilado, etc. Entonces, con todo eso vamos obteniendo una serie de factores agravantes o minorantes del riesgo. Lo mismo pasa en las aplicaciones exteriores, no es lo mismo que las maderas estén a canto tocante, estén separadas, no es lo mismo tengan unas pequeñas redondeamientos de la manera que el agua fluya con más facilidad. Entonces vamos analizando cada cosa concreta a ver si favorece el embalsamiento o el drenaje del agua. Lo mismo en las uniones, todo. Aquí en el exterior, por ejemplo, veis aquí en construcción tradicional cómo los elementos que volaban en el exterior, las testas, nunca se ponían planas, sino que se ponía una figura especial, el pecho de paloma, ¿para qué? Para que el agua discurre por aquí, cayera rápidamente, no estuviera en contacto con el material. Es decir, se sabía hacer. Los elementos de madera verticales se ponían al exterior, ¿para qué? Porque aunque se mojaran, se iban a secar muy rápidamente. Y además, en este caso concreto, en esta edificación, hay una protección por alero alternativa. Este protege esto protege esto y este alero protege esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es lo que vamos analizando. Por ejemplo, aquí vamos analizando separativamente. Estos elementos de madera están insertos en el terreno. Esto es una solución muy mala. ¿Por qué? Porque un elemento muy largo está inserto en el terreno, entonces tienes que tratar todo el elemento como si estuviera metido en madera, en suelo, y esto es caro. Entonces, aquí una fragmentación en la cual hubieras diseñado aquí un elemento de, digamos, de apoyo sobre una base y luego un elemento lineal más largo, pues hubiese sido mejor solución. Veis aquí una testa que impide que el agua entre en contacto con la testa durante mucho tiempo. El agua en las gotas muy rápidamente. Todo esto, al final, lleva a una serie, digamos, de coeficientes en los cuales te van preguntando
cuál es el nivel de protección en función de las características del diseño y qué coeficientes vas a utilizar, mayoradores o minoradores. En construcción, en rehabilitación, pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos una carpintería que está en contacto directo con un muro, es húmedo, al asunto. Aquí habría que poner algún elemento intermedio que impida el contacto directo de la madera con el. Aquí, por ejemplo, veis en la Torre de Londres, fachada norte, lo que han hecho, se han puesto unas soportes, cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, determinados soportes, en este caso de granito, sobre los cuales se apoya una pieza de madera que no está en contacto directo con el muro, aunque la perspectiva puede parecer que sí, y entonces la madera no está en contacto con este muro. Cuando no quieres hacerlo así, pues pones este elemento, lo pones de una madera altamente, con una resistencia natural elevada a la humedad, el resto de la madera la pones sin tratamiento. Y esta la pones con tratamiento o eliges un material específico. En este caso, lo veis todo al exterior, la madera se moja, sí, pero se seca también mucho rápidamente. Construcción más moderna, esto mismo lo haces con un colgadero tipo metálico. Esto es en construcción tradicional, que es lo que no hay que hacer. En un muro, una viga, madera empotrada directamente. El riesgo es muy alto y te obliga a tratar toda la viga. Y cuando pasa eso, pues pasan estas cosas. Aquí veis, por ejemplo, claramente un forjado. ¿Dónde está fallando? Pues precisamente porque las caídas y la impermeabilización de esta terraza, de este balcón, es mala. Ha entrado el agua y se te están pudriendo las cabezas de las vigas. Sin embargo, la madera, una vez que quitas estas cabezas de madera, es una madera perfectamente sana. Si te estás cargando un material que a veces tiene cientos, si no miles de años, esto procede de la mezquita de Córdoba, por cierto, y estás haciendo un daño irreparable por un defecto de diseño. El problema es, en esto de la mezquita de Córdoba, cuando las rehabilitaciones incorporan el mismo error de diseño original. Y entonces, como ha pasado en las rehabilitaciones que han hecho en el Palacio del Escorial, cada 10 años determinados forjados los han tenido que estar cambiando. ¿Por qué? Porque el error era el mismo. Volvíamos a la misma, a empotrar vigas de madera en muros cuya humedad no está controlada. Entonces, lo primero, controlar la humedad de los muros, y si no puedes controlarla, tienes que actuar en el diseño, necesariamente. Y última medida, en el tratamiento químico. Al final, pues tenéis eso, el riesgo básico climático, el factor agravante de ese riesgo básico y una serie de factores que te llevan a la exposición característica. Actualmente, ¿qué hacemos? Con esta exposición característica aplicamos las clases de uso. ¿Qué haremos de futuro? Pues tendremos esa exposición característica aplicándole un factor digamos, de seguridad estructural, o tendremos el valor característico de la exposición y lo compararemos con la resistencia característica. De momento, ¿qué hacemos con el valor característico? Asignamos clases de uso, que ya es muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, no os olvidéis que tenéis que prescribir y analizar las dos cosas, clase de servicio y clase de uso. Y esto es una pildorita para que tengáis una idea. Si vais a inspeccionar un edificio antiguo, iros a aquellos lugares donde puede haber concentración de humedades. No vais a tener un problema aquí en medio, eso ya os lo digo. Lo vais a tener en las zonas donde pueda haber concentraciones de humedades, en las bajantes, en las zonas de contacto con los muros exteriores, etc. Y aquí es donde normalmente acabo la charla, pero quiero deciros que como apoyo todo lo que os hemos contado, está en el libro. Pero como apoyo práctico del libro hay una aplicación Excel donde os va a ir preguntando todo, os va a calcular la clase de uso. Es decir, todo lo anterior es bueno que lo conozcáis para sobre todo tener criterios de diseño. Pero el cálculo de estas clases de uso está automatizado
precisamente por esa parametrización que hemos visto anteriormente y lleva a una serie de resultados. Esta calculadora ya lleva 3 o 4 años funcionando. Hemos tenido feedback de muchísimos arquitectos y diseñadores y usuarios y funciona bastante bien. Y yo les recomiendo que se la descarguen también de la web de Maderia y si tienen cualquier problema, pues se pongan en contacto con nosotros. Nada, esto es lo que quería contarles y espero que les haya quedado a todos suficientemente claro.